Hola y bienvenidos sean a un episodio más de Después de Leer Podcast. Yo soy Natalia, tu host, lectora apasionada, creadora de contenido y organizadora de clubes de lectura. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque hoy vamos a hablar de algo que me apasiona mucho, que es visibilizar mujeres en la historia. Estamos muy cerquita del 8 de marzo, este episodio está saliendo muy cerquita al 8 de marzo, entonces hoy quiero hablarles de distintas historias de mujeres que no conocemos o que no han recibido el crédito que merecen a lo largo de la historia. Pueden ser muchas escritoras, traductoras, historiadoras, editoras y muchas otras que se han quedado fuera de la narrativa oficial. En este episodio vamos a darles el reconocimiento que merecen. Así que si quieres conocer más, por favor, quédate. Esta información que te voy a presentar el día de hoy viene de dos libros que adoro, que son El Chismecito Literario volumen 1 y volumen 2 de La Nena Monstruo. Si tú alguna vez has consumido contenido literario en TikTok o en Instagram, estoy segura de que te has topado con uno de sus chismecitos literarios, porque ella tiene el gran don de un montón de información, aterrizarla, bajarla y contártela delicioso, porque de verdad sientes que te sientes de echar chisme con alguien que conoces, y entonces es muy padre. Si no has consumido su contenido, te invito a que lo hagas. Vas a conocer muchas cosas y una perspectiva muy especial, muy particular de tanto hechos actuales como hechos históricos. Entonces, acompáñame en esta conversación. Quiero empezar introduciéndoles con una narrativa de los derechos que hemos ido ganando las mujeres a lo largo de los años. En 1791 se declaró por primera vez los derechos de la mujer y de la ciudadanía. En 1793 tuvimos a Olympe de Gouges, que incluyó a las mujeres en la Declaración de los Derechos Humanos. En 1848 fue la primera manifestación pública por el derecho al voto femenino. Y en 1818 fue cuando por primera vez se aprobó el voto femenino en Inglaterra. Fue hasta 1920 cuando este derecho también llegó a Estados Unidos, y entre 1929 y 1955 fue el periodo en el que se fue aprobando poco a poco en América Latina el sufragio femenino. En 1975 se declaró el Día Internacional de la Mujer, y hasta 1995 fue que se declaró la Declaración de Beijing para promover los derechos de las mujeres. Y yo no te quiero contar esto para que te enojes tanto como yo cada que hago un recuento de estos hechos, sino para que veas el contexto en el que estamos las mujeres validadas como ciudadanas y que estamos reconocidas, que ha sido un camino duro, ha sido un camino lento y ha sido un camino que nos ha tomado mucho esfuerzo a muchas mujeres. Y dentro de estas mujeres que te quiero presentar hoy, te quiero presentar primero a Leonor Rita Acevedo Suárez de Borges. Leonor fue la mamá de Julio Borges, de Borges, de Jorge Luis Borges, perdón, siempre lo confundo, y de Nora Borges. A Jorge Luis lo conocemos porque lo hemos visto hasta en la sopa, y a lo largo de muchos años ella se encargó de hacer traducciones por su hijo. La verdad es que esta es una historia que a mí me molesta muchísimo porque su mamá se encargó de hacer básicamente todo por él. Ella era manager, ella era traductora, ella le ordenaba los textos, ella le ayudaba a terminarlos, ella hizo muchas cosas que quedaron invisibilizadas a lo largo de la historia. Y es que la verdad es que Leonor no ha tenido el crédito que merece, ni siquiera a estas alturas de la vida, porque Leonor, si ustedes echan una vuelta a su historia, Leonor hizo la traducción de dos obras muy importantes de Virginia Woolf, Orlando y Una habitación propia. Y lo peor de todo es que Jorge Luis Borges se hizo el desentendido. O sea, nos dimos cuenta de que ella hizo la traducción porque llegó un momento en el que Jorge Luis Borges se quiso deslindar de estos libros feministas, porque pues ya saben, ¿no? Hombre, entonces todo el mundo empezó a cuestionar, ¿cómo es que hiciste estas traducciones si tú dices que no quieres estar ligado con estas obras? No nos queda claro. Y ahí fue cuando él tuvo que decir la verdad. ¿Y cuál fue? Que su madre hizo las traducciones. Él dijo que él apoyó a su mamá con las traducciones, con las ediciones, pero pues no lo creo, porque la verdad es que su mamá hizo unas traducciones muy particulares. Ella llegó a hacer estas traducciones porque se quedó viuda. Entonces, al momento que ella se queda viuda, pues su hijo le dijo, mamita, no te quedes llorando en la casa, por favor, ponte a hacer algo. Y como el papá de Borges, el viudo, el ex esposo, el esposo de Leonor, era
muy culto, le enseñó un poco de inglés. Al momento de enseñarle inglés y cuando él fallece, su hijo le dice, mamá, pues no te pongas a llorar, por favor, ponte a hacer estas traducciones, déjate enseño un poquito más del idioma. Y pues pone a su mamá a trabajar y ella hace estas 2 traducciones. Estas traducciones llegaron a Borges porque se las encargó Virginia Ocampo y pues todo brincó, les digo, porque Borges de repente quiso deslindarse, pero en cuanto salió la traducción de Orlando, pues la traducción estaba muy rara, estaba como muy particular, por no decir que deshizo la obra y que la tradució al español de una forma muy extraña. Entonces, pues ahí fue como el primer brinco. El segundo fue que cuando Borges publica uno de sus cuentos que se llama La intrusa, él tuvo que admitir muchos años después que fue su madre quien terminó el cuento, porque él no había tenido la forma de resolverlo. Tal cual él lo dice, y a mí me gusta mucho que en este libro Magali lo pone así como de que en realidad se le ocurrió a mi madre. Ella me dio el final y de ese cuento mío. Yo no sabía cómo terminarlo y no hubiera dado con un final tan acertado. O sea, imagínense que es uno de los cuentos más reconocidos de él y que lo escribió su mamá y pues no sabemos nada, ¿verdad? En otra ocasión hubo una editorial que invitó a Borges a tener una compilación de todas sus obras y pues era obras completas de Borges, ¿no? Y uno se imaginaría que pues el autor se va a dar a la tarea de decir, yo voy a escoger, no sé, 5 obras mías. Pues no, el señor no quiso hacer eso, el señor puso a su mamá a hacerlo, o bueno, no sabemos si la puso, no sabemos si ella se ofreció, pero pues ella fue quien se encargó de hacer esa compilación y de hacer esa revisión, de hacer como esa edición y casi que él nada más dio el visto bueno y ya quedó listo. Tengo que decirles que en Argentina su nombre es mucho más reconocido que en el resto del mundo, que en el resto de América Latina, que Doña Leonor. Me da mucho gusto ahora que estuve investigando un poco más al respecto, más allá de lo que la nena nos presenta en este libro. Hay muchos artículos que ahora dicen que con mencionar Leonor o a Doña Leonor ya sabes que estás hablando de Leonor Acevedo, que a mí no me gusta mucho ponerles el de Borges, porque pues no, pero ya saben que están hablando de Leonor Acevedo, y en Argentina pues ya le están reconociendo mucho más, ya es su papel como traductora y como colaboradora de su hijo, ya no ha sido tan minimizado y ha sido más reconocido a lo largo de la historia. Esta es una de esas historias que, de verdad, si no fuera porque están en este libro, no las veríamos en ningún otro lugar, porque es fecha que, a pesar de que ya sabemos que estas ediciones, estas traducciones ya las hizo Leonor, si no es por este tipo de investigaciones, no lo sabríamos. En las traducciones que todavía aparecen en las ediciones de las traducciones que todavía aparecen en el mercado, que fueron hechas supuestamente por Borges, de Orlando y de Una habitación propia, no aparece Leonor como traductora, ni como colaboradora, ni nada. Entonces, esta es una de esas historias que es importante visibilizar, porque ¿cuántas veces ha sido la madre o la cuidadora la que se encarga de darle una pues carrera digna o de facilitarle los medios a las personas para que puedan tener ese éxito que tanto anhelan? Y de la mano de este caso les quiero presentar a Celeste Albaret. Celeste Albaret es otra mujer que fungió de cuidadora a lo largo de la vida de Marcel Proust. Marcel Proust falleció incluso cuando Celeste aún lo seguía cuidando y aún cuando Celeste seguía trabajando para él. Celeste Albaret fue la asistente personal de Proust durante 9 años, y sin ella probablemente no tendríamos En busca del tiempo perdido, que es su obra más reconocida. Ella se encargaba de absolutamente todas y cada una de las cosas que sucedían alrededor de él, y con eso me refiero a comida, a limpieza, a enviar paquetes, a recibir paquetes, a la correspondencia, a las cartas, a todo. E incluso su organización de manuscritos se encargaba ella. Entonces es muy sorprendente cómo sin Celeste no hubiéramos tenido probablemente este tipo de obras, pero que Celeste no tiene tanto el crédito que merece. Celeste fue durante muchos años, les digo, su cuidadora, pues ella en realidad era su ama de llaves, pero se encargaba de ayudarle a hacer todo. A mí me gusta mucho esta ilustración en específico que aparece aquí, porque te dice que Marcel tenía rinitis aguda y asma, y de repente le daban unos ataques en la noche, que era una locura, y pues la señora se encargaba de ir a calentarle la leche, dársela tibia en la madrugada y que la criatura se tranquilizara y la criatura estuviera bien, porque sin los cuidados de Celeste, muy probablemente él pues, no hubiera pasado por ahí. Después de que Marcel fallece, Celeste se encarga mucho de limpiar su imagen, y se encarga mucho de eso porque a Marcel, después de que pierde la vida, pues
se encargan mucho de ensuciar, muchas personas se encargan de ensuciar su imagen, que porque si era consumidor de sustancias, que si era un bohemio, que si era gay, porque pues, acuérdense que ser gay estaba mal visto, que si era esto, que si era un neurótico. Todo el mundo se encargó de hablar mal de él y de hablar un montón de cosas que, híjole, a Celeste le molestaron mucho porque ella en realidad quería mucho a Marcel. Entonces ella se encargó de después escribir un libro de las memorias que tuvo trabajando con él a lo largo de estos 9 años y fue un éxito total. Ella ayudó muchísimo a que la historia de Marcel Proust fuera contada desde otro ángulo. Entonces, después de que sale este libro, después de que fallece Marcel Proust, sale este libro se hace muy famoso y ella estaba trabajando también como personal de limpieza en un museo, pero era tanta la gente que la quería ir a ver para platicar, era tanta la gente que quería saber más a detalle de la obra de Proust y de su vida que no había momento del día en el que Celeste pudiera trabajar. O sea, ella de verdad estaba todo el día con una fila enorme de gente esperando para hablar con ella, para saber más, porque tenían curiosidad, porque no les quedaban claras cosas, y pues Celeste tuvo que retirarse temprano de su trabajo, tuvo que jubilarse a una temprana edad, porque pues era muy complicado que ella pudiera trabajar normalmente, llevar a cabo sus labores. Y a pesar de haber sido su mano derecha, ella nunca recibió reconocimiento oficial de la obra de Proust. Él estuvo pues muchos años al cuidado de ella y pues esta es otra de esas historias que, imagínense, sin Celeste, pues, y le da un ataque de asma a este hombre en la noche y nadie sabe más de él, ¿no? Sin Celeste no hubiéramos tenido esta obra, sin Celeste no hubiéramos tenido esta oportunidad de tener una obra tan importante en el mundo y a Celeste nadie la reconoce, a Celeste nadie la... De Celeste pocos saben su nombre porque ella escribió un libro después, pero si ella no hubiera tenido la oportunidad de escribir después, ¿qué sabríamos de Celeste? ¿Se imaginan? Estas dos historias las encuentran en este volumen, que es El Chismecito Literario, volumen 1, que es una edición muy bonita. Más allá de toda la información que hay en este libro, también quiero que vean y que conozcan la preciosa edición que hicieron en Hachette, que es una maquetación muy bella. O sea, las ilustraciones que hicieron son muy bonitas y son específicamente para este libro, y todo el libro lo podemos ver así, o sea, con un montón de collage, con un montón de... para acá, con un montón de collage, con un montón de ilustraciones, y todas las ilustraciones son de acuerdo a lo que nos está contando la nena en estas historias. A mí me gusta mucho, y también aquí adentro, bueno, está mi sello ex libris, pero aquí adentro en las solapas, estos son comentarios que le hemos ido dejando a nena en sus videos de TikTok y de Instagram, y la edición completa es muy bonita. Si ustedes no tienen la paciencia de leer estos chismes, existe el audiolibro, y el audiolibro está narrado por la misma nena, y ya saben que nena es una garantía como narradora, se las recomiendo muchísimo. Pero recientemente, a finales del año pasado, nena nos sorprendió con el volumen 2 del Chismecito Literario. De aquí solo les voy a contar una de las historias, porque quiero que vayan y lo lean, porque también es un libro muy bonito, pero en esta edición en especial, nena se enfocó muchísimo más en historias de mujeres. En el Chismecito 1 tenemos tanto historias de hombres como de mujeres, está un poquito más campechano, pero en este tenemos específicamente historias de mujeres que han sido invisibilizadas, mujeres latinas, mujeres europeas y mujeres de todos lados del mundo. Y a mí la que más me ha conmovido es la historia de Carolina María de Jesús. Ella fue una autora súper famosa y es de los primeros, o sea, es de los primeros que aparece en el libro. Está cortito, son creo que 5 páginas, pero nos cuenta mucho detalle la historia de Carolina. Carolina fue una mujer que escribió un libro, contexto, ella era pobre, súper pobre. Ella sacaba de la basura la ropa que se iba a poner a ella y a sus 3 hijos. Era madre soltera, era una mujer de color y era una mujer que de verdad vivía en muy malas condiciones. Vivía en una casa de cartón, a veces había para comer y a veces no. Y aparte de todo, la acusaban, pues por ser madre soltera, la acusaban de ser una mujer de la vida galante, y también la acusaban de ser bruja. Y tengamos el contexto de que esto sucedió a mediados del siglo pasado. Entonces, el que ella fuera todo esto era súper reprobable. Ella incluso estuvo un tiempo detenida por ser bruja, o sea, como si esto fuera la Edad Media. Entonces, pues, esa es su historia. Ella estuvo así. Y llegó un momento en el que un periodista que estaba pasando por la favela donde ella vivía, que se llamaba Audalio Dantas, escuchó que Carolina amenazó a alguien con decirle: te voy a poner en mi libro.
y lo voy a poner, y voy a poner esto si no me dejas en paz. Y él voltea y dice, pues, ¿cómo que lo vas a poner en tu libro? O sea, ¿de qué hablas, no? ¿Cómo que estás escribiendo? Él se acerca con ella y resulta que sí, pues Carolina ya tenía escrito Cuarto de Desechos, que fue su primera obra, se publicó en 1960, y entonces él, ni flojo ni perezoso, se dio a la tarea de venderle una idea, ¿no? De decirle, yo me encargo de que se publique, de que la editorial, y de que esto, y de que aquello, le prometió todo, y a ella le dio pues una cantidad que aquí en el libro parecía mucho, que eran 6 millones de reales, que de acuerdo a la traducción y conversión de Google al día de hoy son $150,000. Quiero nada más hacerles saber que esta obra de Carolina vendió 90,000 ejemplares en 6 meses. O sea, 90,000 ejemplares. Quiero que se imaginen 90,000 libros. Es una cantidad brutal de libros para vender en 6 meses. Obviamente con esto destronó a todos los escritores brasileños y sobre todo a Jorge Amado, que era el superventas en Brasil, y pues eso no le parecía a nadie, ¿no? Al momento que Carolina empieza a ser tan exitosa, sucede que a nadie le pareció, porque pues obviamente ella estaba atravesada por todas estas desigualdades, por su color de piel, por su pobreza, por su falta de educación, por ser madre soltera, por no tener ciertos recursos, por no tener cierto estatus. Entonces, pues a Carolina la gente no la quería, a pesar de que ella fue un hit de ventas, a pesar de que ella fue pues una fregona, porque ella no era tanto el estilo narrativo que ella tenía, sino era los hechos que ella estaba pues narrando, lo que hacía que Carolina fuera muy relevante. Hizo críticas muy duras al sistema, hizo críticas muy duras al gobierno, hizo críticas muy duras a políticos que iban a las favelas, les prometían todo y en cuanto ganaban las elecciones se olvidaban de ellos. Una historia que creo que nos suena familiar a muchos. Entonces, pues ella fue rechazada durante mucho tiempo, pero a pesar de eso siguió siendo súper éxito en ventas. Aunque tengo que decirles que su historia está aquí y tristemente está aquí porque a ella le dan estos $150,000 como de primer pago, como de adelanto, y a ella le habían prometido unas regalías del 5%, que es pues una baba, ¿no? Y muy vivo, el periodista que la manejaba se iba a quedar, él pidió el 10 y ella recibía el 5 y entonces él recibía el otro 5, ¿no? O sea, se quedaba la mitad del trabajo de ella cuando pues toda la obra era de ella. Ella quedó muy pobre después de esto porque pues al momento que ella recibe estos $150,000, ella compra una casa. Obviamente, imagínense, ella vivía en una casa de cartón. Lo primero que va a hacer es asegurar un patrimonio para sus hijos. Entonces, ella compra una casa que tenga un piso firme, que tenga un techo normal, que tenga grifo con agua corriente, agua limpia y pues da un adelanto de esa casa. Ella no la puede liquidar con ese dinero. Entonces da un adelanto, viven bien unos meses, nunca le llegan las regalías de esos 90,000 ejemplares que se vendieron. Entonces después de eso, lo que sucede es que Carolina tiene que malbaratar su casa, sacar su casa a la venta y pues recibe una baba y regresa a la pobreza. Cuando regresa a la pobreza, Carolina pues obviamente ya no tenía ni de qué vivir. Ella nunca dejó de escribir, ella nunca dejó de hacerse la tarea de estar escribiendo y ella empieza a buscar otra vez dónde volver a publicar su obra. Vuelve a publicar, pero pues de esas 90,000 copias que se vendieron en primera instancia, ya no se vende nada, se venden creo que 3,000 copias, se vende muy muy poquito. Y pues ella básicamente quedó en la pobreza. Cuando ella fallece, sus hijos no tenían dinero ni siquiera para ponerle una veladora, para tener un funeral decente, un funeral con lo más mínimo, porque pues no había dinero para ella. Ella fue una escritora, fue una mujer muy señalada, fue una activista social que sigue siendo invisibilizada en Brasil. En Brasil es fecha que no se le da el reconocimiento que merece y es una de esas historias que te rompen el corazón de verdad. Carolina fue siempre señalada, como les comentaba, pero ella decía algo que es una cita que tiene aquí la nena y me gusta mucho, que dice: con los pies cubiertos de barro, mal vestida y despeinada, la exfavelada lamenta que lo que le ha pasado fue haber escrito 4 libros, fue demasiado para su yo primitivo. Ella falleció en 1977, hace apenas 47 años, y se siguió reprimiendo su obra Cuarto de Despojos por todas las críticas que hacía, y fue hasta 1991 que
que pues, se empezó como a volver a circular esta obra, pero es momento que no ha habido forma de comprobar que sus hijos recibieron un peso, un centavo de regalías de las obras de su madre. Cuarto de Despojos fue una denuncia que ha sido tan vigente en 1960 como lo ha sido hasta hoy. A Carolina le minimizaron el impacto de su libro al señalarle a la mala onda lo mal escrito que estaba, que el estilo le fallaba y que si fracasó fue porque no se supo comportar. Porque acuérdense que a las mujeres se nos exige tener cierto tipo de comportamientos, tener cierto tipo de vestuario, de vocabulario, de maneras y de todo. Carolina no cumplía con esto y nunca lo quiso cumplir, a pesar de tener mucho dinero, a pesar de poder irse a comprar las mejores prendas a lo que era el Rodeo Drive de Brasil y poder ir a asistir a eventos en los que nada más estaban las grandes personalidades del momento. Ella nunca fue aceptada, ella siempre fue rechazada, ella siempre fue señalada y pues esta es una historia de esas más que son invisibilizadas a lo largo de la historia, que hasta el momento pues da mucho coraje que Carolina sigue siendo sin ser reconocida en Brasil. Y es una historia que pueden encontrar en este bello libro. Quiero saber si ustedes en algún momento se han enterado de una historia como estas, que una mujer ha sido invisibilizada, ha sido borrada, que ha sido pues dejada en el olvido tal cual, pero que sabemos hay muchas mujeres más allá afuera que están pasando por esto mismo o que han pasado por esto mismo. Así que por favor, si ustedes conocen alguna de estas historias, déjenmela en comentarios. A mí me gustaría conocer más de estas mujeres. La historia de la literatura está llena de nombres olvidados, pero es nuestro deber recordarlos y darles el lugar que merecen. Si te interesa este tema y quieres seguir descubriendo más sobre mujeres invisibilizadas en la literatura, por favor, sígueme en redes sociales. En todos lados me encuentras como Después de Leer y en Substack tengo un blog que encuentras como Notas entre Páginas. Cada semana te voy a compartir reseñas y reflexiones sobre el mundo literario y nos escuchamos en el próximo episodio.